Les saluda con gusto su servidor, el profesor José Santos Castañeda Ulloa, desde la bella para mí ciudad de Tijuana, donde empieza la patria mexicana, en el norte, colindando con el estado de California de Estados Unidos. Les saludo con gusto en esta mañana, pidiendo una disculpa por no introducirme el día de ayer. Hemos tenido un tiempo agitado ayer, llegar del viaje, preparar un material para la escuela y descansar un poco, resolver algunos detalles. Fue bastante complicado ayer poder introducirme. Agradezco al profesor Salomón que de nuevo me invite a participar en este espacio con este tema que es desafiante, es complicado, es difícil de dimensionar y de comprender, también de aceptar o de evadir. Es un tema muy importante sobre cómo funciona la relación, la comunicación, la confrontación, el apoyo, el conflicto, las circunstancias entre la Iglesia y el Estado y cómo se convierte en el desafío de esta generación, cómo es un desafío generacional en cada etapa de la historia desde la existencia de la Iglesia. Entonces es necesario tener claros algunos aspectos, tanto históricos como teológicos, como ideológicos, como de mayordomía, que necesitamos tener en claro. Así de que después de haber participado ya en este tema, como también en 2 ocasiones sobre el de hermenéutica, pues hoy tengo la oportunidad de nuevo de estar con ustedes en esta semana, agradeciendo como siempre su comprensión, su paciencia, su tolerancia, su buena disposición para pues tomar lo que les sea útil y desechar lo que no lo consideren necesario. De la misma manera, cualquier aportación que puedan hacer en relación al tema, pues siempre lo tomaremos muy en cuenta. Quiero, sin cerrar esta parte de introducción, quiero primeramente agradecer también a quienes hicieron posible que yo disfrutara de este viaje después de tener prácticamente 4 meses muy intensos de vida, de proceso electoral en el estado de Baja California, y para mí era muy necesario, después del cansancio físico, emocional y todo lo demás, descansar un poco. Y fue una gran experiencia viajar y estar en el sureste de México, compartir en Isla Cozumel con el profesor Salomón de la Cruz y su distinguida esposa Mariela, con quienes conviví, compartí y también comí mucho. Gracias, hermana Mariela, por sus ricos alimentos. Gracias, profesor, por darnos la oportunidad de estar en tu congregación, de organizar el evento con los pastores allí en Isla Cozumel y con los líderes sobre este mismo tema. También a la pastora Rico, al pastor Luis Cárdenas, que fue desde Cancún a convivir conmigo allí en Isla Cozumel. Fue excelente. Gracias, pastor Luis Cárdenas. Y al pastor José Q, que también nos acompañó y comimos juntos y convivimos. De veras fue una experiencia excelente, y sobre todo pasear, nadar, convivir, de veras fue algo extraordinario. No se diga en Cancún, pastor Samuel Ríos Wicap, gracias por darnos su tiempo, por organizar el evento del sábado, por permitirnos estar en su congregación, su amable esposa que me atendió también en los alimentos, muchísimas gracias, al pastor Samuel Salvador y su esposa que nos acompañaron, también fue, y su madre también, fue algo excelente, al pastor Marcos, profesor Marcos, a la maestra Laura, que pudimos convivir con la pastora Martina, que también estuvo presente. Y cómo no agradecer al pastor Jorge también y toda su familia que nos recibieron el domingo y celebramos juntos el Día del Padre. Pasamos un tiempo de comida extraordinario. Gracias, pastor Jorge, sus yernos, sus hijas. De veras fue un tiempo excelente. Al ingeniero Rafael Rico, exponente de la semana pasada, con quien pudimos también convivir por varias horas y cambiar algunas impresiones. Fue un tiempo también muy bueno. También tuve la oportunidad de poder conversar
también un buen tiempo con mi amigo y expresidente municipal de Cancún, el licenciado Jaime Hernández, un hombre también que ama a Dios, y fue un tiempo también de convivencia excelente. Así de que me van a esperar un poquito más para yo poder empezar a exponer en estos días de martes, de miércoles, de jueves, de viernes, todo este tiempo que podamos tener juntos. En breve trataré ya de empezar a subir audios sobre el tema. Bendiciones a todos. Muy bien, aquí estamos ya para cuando menos ir avanzando en el tema, lo iré haciendo durante el día y parte de la noche. Su servidor José Santos Castañeda, participando en el tema de la Iglesia y el Estado, el desafío de esta generación. Quisiera exponer desde un enfoque para el ciudadano común que es creyente y que como parte de su comunidad se enfrenta a la disyuntiva de involucrarse o no en los asuntos de este mundo. Las cosas malas que vemos ocurrir con el poder temporal y cómo esto afecta a la Iglesia, nos desanima a participar en la vida pública. El hecho de ver cómo funciona mal el Estado o en lo que funciona mal el poder político y temporal, de ver lo que afecta a la Iglesia cuando tiene contacto con ese poder temporal, hace que algunos cristianos no quieran saber nada de algo que vuela a involucramiento en ese proceso de la vida pública. La verdad es que no presentaré una sesuda argumentación para doctos, pues considero que la mayoría de los participantes no tiene una formación de seminario o de academia. Establecer un diálogo somero de cómo ha funcionado este proceso histórico y cómo ayudó o afectó al desarrollo de la Iglesia en su expansión y en su vida interna. La idea es que esto nos ayude a fijar posturas sobre la relevancia o no relevancia de involucrarnos individualmente en los procesos de acceso y desarrollo del poder político. Cada cristiano, cada creyente debe de tener una comprensión clara, personal, de si debe o no debe de hacerlo. No es una responsabilidad colectiva. El factor político, el factor de relación con la sociedad o hacia afuera del contexto de la Iglesia es una responsabilidad personal y no podemos imponer la participación o la no participación. Es importante pues abrir el debate y no fijar posturas previas inamovibles, solo por el hecho de que fuimos enseñados a oponernos a toda participación pública por considerarla mundana y del diablo, y porque el Señor ya viene y no queremos contaminarnos, o por el contrario, aceptar sin analizar consecuencias la idea de que el poder ahora es de la Iglesia y debemos tomar por asalto los espacios de autoridad para nosotros establecer el reino de Dios en la tierra. Tenemos que encontrar dónde está la esencia de nuestra verdadera responsabilidad, hasta dónde sí o hasta dónde no, el qué, el cómo, el cuándo, el para qué. Yo les pediría a quienes tengan a bien intervenir en estos temas, no debatan miércoles y jueves, presenten dudas. Viernes y sábado sí les sugeriría que lo hagan, pero no hagan largos debates en una lucha sin fin entre 2 o 3 personas con argumentos repetitivos para tratar de imponer alguna idea personal. Presenten sus argumentos una vez y permitan que los demás decidan sin imposición de verdades únicas. Me gustaría que fluyera un diálogo maduro y preocupado de encontrar rutas comunes a este desafío generacional. La dificultad más grande en el proceso del aprendizaje es desaprender para aprender. Un niño no tiene problemas para aprender, un adulto sí.
de veras que nos produce dolor cambiar posturas. Siempre lo hemos hecho de determinada manera y pensar de otra forma nos parece traicionarnos a nosotros mismos. Preferimos seguir haciendo lo mismo de la misma manera, creer lo mismo de la misma manera, en un cuadrado rígido, sin pensar qué hay más allá de la cerca. Por eso es importante que aprendamos a mirar hacia afuera, no tengamos dar unos pasos por este mundo, no nos contaminaremos si no queremos contaminarnos. Analicemos con esa libertad maravillosa intelectual que Dios nos ha dado, y si algo nos incomoda, pues lo desechamos. Si no estamos de acuerdo con algo, pues nos reservamos de involucrarnos. Pero no tengamos temor, cuando menos analizarlo desde perspectivas que no habíamos visto o con las que no estábamos de acuerdo. Espero pues que al final de esta semana las reflexiones que hagamos puedan ser útiles. Esa es la idea, poder hacerlo y que sea útil. Primero definiré la naturaleza y roles de estas instituciones. Después presentaré una semblanza histórica, un análisis teológico elemental y concluiré contextualizándolo a nuestra realidad contemporánea y finalmente pues establecer algunas premisas fundamentales. Mi preocupación es genuina, no parte de la imposición de un tema teórico para exponer esta semana. Parte de una vocación de 23 años de servicio pastoral hasta el 2001. De varios años participando en la capacitación y educación de la comunidad eclesiástica y fuera de ella, de 14 años de involucrarme en procesos políticos de mi estado, con el entendimiento previo de la posible crítica y ataque recibido más por fuego amigo que del enemigo, más de los de adentro que de los de afuera. No lo sé todo y no he acertado en todo, solo he aprendido un poco más y puedo compartirles eso. Bien, aquí estamos ya de nuevo con ustedes para avanzar en este tema tan importante que es la realidad de la existencia del Estado y la Iglesia convergiendo en un punto generacional donde el encuentro o el desencuentro puede ser positivo o negativo. Lo que sí es cierto es que es una realidad. Queramos o no, los individuos que constituyen el Estado también constituyen la Iglesia. Comparten un espacio común y se afectan o benefician mutuamente. La gran responsabilidad, pues, en esta charla es de ayudarnos a repensar y pensar cuál es la verdadera función que tienen los creyentes como parte de la Iglesia y de esa institución llamada Iglesia en relación a esa otra institución llamada Estado en cada nación, en cada lugar. 3, pues, son las instituciones que se reconocen como fundamentales por los creyentes. Y ustedes ya están relacionados con estas 3. La primera, por su origen, por su inicio, pues es la familia, que es la base de todo Estado y de toda iglesia. Lo segundo es el Estado mismo como institución reguladora de la vida en comunidad, de la vida social. Y tercero, pues la iglesia como institución espiritual que también existe en este universo físico, en este contexto de aquí y ahora, del tiempo y del espacio común en existencia con el Estado. Y comenzaré pues por compartir algunas notas sobre estos aspectos que fundamentan todo lo demás. Entonces, en primer lugar hablaríamos de que la familia natural, constituida por un padre, una madre y los hijos, es la institución base de toda sociedad, porque de ahí parte no solo la vida en comunidad, sino el origen de la misma. Solo a través de un hombre y una mujer se da la fertilidad y las condiciones para generar vida reproductiva y poder constituir la familia. Si no existe un padre y una madre, no hay hijos. Si no hay un hombre y una mujer, no hay hijos. En una sola generación se acabaría la humanidad. Por lo tanto, la base fundamental de todo es la familia, es la institución base. La familia es la génesis de todos los aspectos de la vida en comunidad. Allí se establecen roles de responsabilidad y privilegio, donde se provee seguridad a la integridad física,
alimentación, abrigo y afecto. Se reconocen principios básicos de autoridad y cada quien es responsable de lo que emana de su posición. Los menores son protegidos por los mayores y los padres cubren ciertas funciones de protección y cuidado y de establecer algunas reglas de convivencia, así como supervisar que se cumpla lo establecido y sancionar a aquellos que las violenten para evitar la generalización del desorden. 4 son, pues, los aspectos fundamentales de la familia. La primera es la provisión. Se reconoce el núcleo familiar como un espacio de proveedores y de provisión. 2 tipos de personas, los que cuidan y los que son cuidados, los que ejercen autoridad y los que la reciben. Entonces, la primera es provisión, el segundo fundamento es ese marco de autoridad. Aunque todos cumplen alguna función, unos son los que establecen las reglas, pero todos las deben de cumplir. Quienes tienen autoridad y quienes están sometidos a ellos deben de cumplir las reglas que se establecieron en esa familia, como son trabajo, estudio, responsabilidades del hogar, comportamiento interno en la familia y externo hacia los demás y otros aspectos que tienen que ver con la vida en comunidad familiar. El tercero es desarrollo. Los menores son preparados para ser adultos responsables y productivos. La idea de la familia es que haya un crecimiento y un desarrollo positivo. En el derecho romano se establece al pater familias como el responsable de constituir, dirigir y administrar la familia. Es el responsable de aportarle al Estado ciudadanos productivos y de bien. Así de que en la familia se encuentra la provisión para todos, la autoridad para regirse, o sea, ahí se aprende a vivir en autoridad, ahí se aprende a seguir reglas. Y en tercer lugar, desarrollo, decíamos, ahí se aprende a crecer y madurar. Y 4, los núcleos familiares, cuando coexisten con otros grupos familiares, terminan constituyendo una comunidad. Cuando un padre de familia tiene varios hijos y los hijos se casan, he visto en comunidades como Chiapas, como Oaxaca, donde un ejidatario tiene un terreno bastante grande y los hijos empiezan a construir sus casas en el mismo terreno y cuando uno va a visitarlos en aquel lugar hay como 20 o 30 personas en comunidad familiar a través de los abuelos, los padres y los nietos y a veces hasta los bisnietos. Eso se multiplica más y termina siendo un pueblo, termina siendo una comunidad y así hasta constituir un núcleo social que va más allá de la familia cercana. Así que son estos 4 los fundamentos de la familia: provisión o cuidado, autoridad o gobierno, desarrollo o maduración y, por último, insertación en un grupo llamado comunidad. Muy bien. En segundo lugar, definiríamos un poquito lo que es el Estado. Cuando hablamos del Estado, cuando menos en mi país, pensamos en 2 figuras. Una, la del espacio territorial, donde nacimos y que tiene un nombre propio. Por ejemplo, aquí en México, yo nací en el estado de Baja California, que está al noroeste de México y colinda con el estado de California y con el estado de Arizona, de los Estados Unidos de Norteamérica, y colinda también con el Océano Pacífico y el Golfo de California, y con Sonora y con Baja California Sur. Es el estado de Baja California. Tiene su figura jurídica, es un ente de gobierno, pero también se le llama estado, y este es el punto al que nos vamos a referir, a la figura de gobierno, el ente jurídico que nos gobierna en todo el país o toda la nación. En este caso, yo estoy bajo la autoridad del Estado mexicano. Y ese Estado se ejerce a través de un poder ejecutivo, legislativo y judicial, y las personas que llegan allí
de los mismos mexicanos, llegan a través de un sistema electoral para convertirse en representados o representantes de los representados que somos todos los mexicanos. Entonces, cuando aludo en este tema al Estado, me refiero a ese ente social que nos representa y nos gobierna, sea a través de una monarquía en algunos países, un parlamento en otros, donde se gobierna por ministros, por parlamentarios, o un sistema democrático donde se llega a ese ejercicio del poder en el Estado y se establecen leyes que constituyen y dirigen al Estado a través de una elección democrática. O también se puede vivir en un Estado totalitario o fascista o X. O sea, hay diferentes formas de constitución del ejercicio del poder en lo que llamamos un Estado. Es pues la manera en que nos organizamos social y políticamente como nación para ejercer el poder. De allí dimanan las libertades civiles, el alcance que tengan, los derechos inalienables, los derechos humanos, los derechos que el Estado consigna como propios tanto de la particularidad de los individuos como de la colectividad de la sociedad. El Estado pues nos representa hacia afuera, hacia los otros países y hacia adentro de la nación con las tomas de decisiones de nuestra representación. El Estado, como la familia y la Iglesia, es una estructura social que permite administrar lo que somos y lo que tenemos, lo que nos pertenece por derecho y de hecho. En una democracia el poder dimana del pueblo, pero una vez que lo entrega a sus representantes, estos tienen autoridad sobre sus representados a nivel individual, para bien o para mal. Desde la existencia misma de Israel se observa un fenómeno muy importante y decisivo. Cuando un gobernante estaba a favor de la fe, esta fe crecía en tranquilidad social. Cuando, en cambio, un rey era contrario a esa fe, entonces esta era afectada grandemente en su manifestación y crecimiento formal. Cuando hay un Josías, la fe crece extraordinariamente. Cuando hay un Acab, es reprimida la fe, es limitado el desarrollo de las manifestaciones saludables de ese grupo de creyentes. Entonces, la pregunta no es si afecta o no afecta, sí afecta, se afectan mutuamente el Estado y la Iglesia y la familia, dependiendo de la manera en que se integren y se complementen. Esto tenemos que considerarlo muy, muy detalladamente, lo más posible, que lo podamos entender para poder percibir el nivel y alcance de nuestra responsabilidad, tanto con la Iglesia, como con la familia, como con el Estado. Muy bien, después de tener clara o básico la idea de lo que es la familia como primer institución, y después de tener también algunos datos sobre lo que es el Estado, entonces abordamos el tema en ese orden de aparición en la historia, la Iglesia. Y cuando hablo de la Iglesia me refiero a esa institución universal que va más allá de un pueblo, de una familia, de una nación, y del presente, que abarca el pasado, el presente y el futuro. La Iglesia es más que un fenómeno social, no es producto del devenir histórico. Irrumpe en la historia y divide el tiempo en pasado y futuro, con su fundador como referente histórico. Desde que él llegó, la historia se mide antes de Cristo y después de Cristo. La Iglesia es una comunidad dentro de otra comunidad, es un gobierno dentro de otro gobierno. Es física, pero su origen y trascendencia tienen una naturaleza espiritual. Existe en el tiempo, mas su horizonte se perfila a la eternidad. Va más allá del poder temporal y de los intereses terrenales.
está en el mundo, pero no le pertenece al mundo. La iglesia tiene dos maneras de crecer. La informal, donde se expande lenta o explosivamente, a pesar de que pueda haber persecución, incomprensión, intolerancia. No depende de la simpatía del Estado, ni de su tolerancia. Crece por su pasión y por su poder espiritual. Así sucedió en los primeros 3 siglos en la fundación de la Iglesia cristiana. Mas la Iglesia, que es perseguida continuamente, no logra trascender en su comunidad de una manera formal. Siempre está huyendo a salto de mata, esperando prácticamente el fin del mundo, a costa de mucha sangre, bajo una tensión y una presión social de oposición en muchos casos. Entonces la manera informal puede crecer en cualquier contexto, en cualquier lugar, y no depende de ningún aspecto social formal para desarrollarse, pero también puede, así como comienza a extinguirse, si no encuentra cómo formalizarse o institucionalizarse, o sea, crear raíces en la comunidad, en la sociedad. Eso nos lleva a la segunda forma de crecer de la iglesia. Es cuando ya se institucionaliza, cuando construye templos, cuando crea procesos de vida social, donde educa a sus congregantes, donde ellos influyen y desarrollan su economía, su manera de comportarse, sus principios sociales y éticos o morales, y donde adquieren un carácter de comunidad establecida. Todos influyen unos a otros como congregantes, se influyen mutuamente, creando criterios y normas y principios para vivir en esa sociedad. Así que, resumiendo, pues, para pertenecer a la familia, lo único que tienes que hacer es nacer en ella, o que te adopten para pertenecer a esa familia. Puede ser que sin nacer y sin pertenecer puedas vivir con una familia como invitado temporalmente, y aunque no tengas los privilegios de hijo o de hermano o de padre, puedes vivir con esa familia como invitado. Pertenecer a la sociedad como nación lleva esos mismos principios. Allí hay un Estado de Derecho, hay una concepción de gobierno, y también eres parte de esa nación y de ese lugar por nacimiento o por adopción. Si naciste allí, eres parte. Si eres adoptado, también. Puede ser que no hayas nacido ni seas adoptado, pero puedas visitar esa nación y tener ciertos privilegios, mas no todos los derechos que tienen los que nacieron o tienen ciudadanía legal en el lugar. Así de que eres solamente un invitado. También pertenecer a la iglesia lleva esos mismos principios. A la iglesia universal se pertenece por nacimiento. Y para involucrarte en los aconteceres de la iglesia física, de la iglesia local, como comunidad, también tiene que ser por nacimiento reconocido por ese grupo a través del bautismo en agua o alguna forma por la cual te incorporan. Y si ya fuiste convertido y bautizado en otro lugar, pues también existe una forma para adoptarte. Y finalmente, si no naciste ni quieres ser adoptado, pues puedes visitar esa comunidad y tomar algunos beneficios espirituales, mas no tendrás todos los derechos. Entonces, si se dan cuenta, tanto en la familia como en el Estado, como en la Iglesia, rigen principios muy parecidos, porque son entes comunitarios también, bajo reglas muy parecidas. Muy bien, continuando en este quinto audio sobre la relación que hay entre la Iglesia y el Estado, o su encuentro en la historia, y cómo repercute en cada generación. Y también después de abordar la naturaleza de las instituciones en las que creemos, como la familia, el Estado y la Iglesia, y cómo éstas se relacionan o interrelacionan, y trayendo con ello condiciones que pueden convertirse en beneficiosas o perjudiciales según sea el caso. Y después de ver estos aspectos, continuar con un esbozo histórico de este encuentro entre la Iglesia y el Estado.
El primer encuentro entre la Iglesia y el Estado se da entre el poder político religioso de la nación judía, que vieron en los discípulos de Jesús a personas que atentaban contra el estatus de la fe establecida. Los romanos, como poder imperial, no temían a la naciente Iglesia, pero necesitaban estar en armonía con el poder local subordinado. Después del avivamiento en Antioquía, que se registra en Hechos 11, aparece la persecución oficial en el capítulo 12 a través del rey Herodes. Los Herodes que descendían de la unión de un funcionario idumeo, descendiente de Saúl, padre de Herodes el Grande, y una de las hijas del sumo sacerdote, de los sacerdotes entronizados en el poder, de los sacerdotes que gobernaban en ese momento a la nación judía. Recuerden que había fariseos, había saduceos, y los saduceos tenían el poder. Entonces, de esta mixtura racial entre judíos e idumeos surge esta monarquía subordinada a Roma, que trataba de ser un vínculo, un puente entre judíos y romanos en el ámbito del poder político y la administración pública. Dice Hechos 12, del 1 al 4, que en aquel tiempo del avivamiento en Antioquía, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, o sea, persiguió, golpeó, o no especifica en qué manera hubo ese maltrato a algunas personas. Y entre ellos dice que tomó a Jacobo, hermano de Juan, y lo mató a espada. Esto indica probablemente una ejecución por decapitación. Este Jacobo, hermano de Juan, pues son los dos apóstoles de Jesucristo que le acompañaron. Y viendo que esto había agradado a los judíos, obviamente a los que estaban en el poder, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a grupos de soldados, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, obviamente para también ejecutarlo. Aquí ya encontramos la primera persecución oficial de los cristianos, considerados en aquel tiempo una secta de los judíos. Y aquí como nota diría que es digno de observar el hecho de que Pedro fue rescatado milagrosamente, pero Jacobo no. ¿Por qué Dios permite la ejecución de Jacobo, uno de los 12, y no permite la ejecución de Pedro? ¿Qué tenía Pedro que no tuviera Jacobo? ¿Qué nos enseña esto? Que los planes de Dios son misteriosos. No siempre que oramos por libertad hay libertad. Y algunas ocasiones Dios opera milagrosamente interviniendo para cambiar algunos elementos naturales o sobrenaturales o espirituales o de salud. Dios sana a unos y no sana a otros. Dios ayuda a unos y pareciera que no ayudará a otros de los mismos cristianos. Y aquí permite la ejecución de uno y el rescate del otro. Algún día cuando estemos en el cielo, pues le preguntaremos a Él por qué. Después de la destrucción de Jerusalén por el general Tito en el año 70, por órdenes de su padre, el emperador Vespasiano, es que la iglesia se empieza a ver ya como una religión diferente. Y la confrontación con el poder político, el poder temporal, se da al ser los cristianos opositores del culto al emperador romano. Finalmente el cristianismo fue proscrito en todo el imperio y perseguido con más o menos intensidad dependiendo de cada emperador. Por más de 2 siglos se da testimonio de que esa fe viva no pudo ser destruida.
2 siglos después de la muerte de Juan, todavía estaba viva esta fe, creciendo abundantemente hasta la aparición de Constantino, que cambiaría las reglas de la relación entre el Imperio Romano y la Iglesia perseguida. 6. Ahora, ¿cómo se da esta relación entre el Estado y la Iglesia y cómo le afecta? Es muy interesante. Yo me voy a sujetar solamente al fenómeno de la relación y no a todas las implicaciones espirituales, porque el propósito de esta exposición es establecer cómo se dieron estos fenómenos desde el ángulo político y desde el ángulo social, cómo repercute en el avance o no del cristianismo institucional o físico, cómo se da esa convivencia y supervivencia entre ambas instituciones. Ya las otras implicaciones deberán ser analizadas y consideradas aparte y debatidas aparte. No es el fin de este análisis el entrar en las discusiones espirituales, que son mucho más profundas y que son responsabilidad de cada uno de los grupos creyentes y de cada uno de los creyentes en particular. Yo solamente me someto al análisis de carácter sociológico e histórico. Ahora, la aceptación de la libertad de culto por el emperador Constantino es producto de diferentes cuestiones, tanto religiosas como políticas, y donde finalmente el emperador decide dejar de perseguir a la iglesia, convertirla en la iglesia oficial del imperio, que hoy nos parece errado, pero en aquel tiempo todos los reinos tenían una religión. No había países ateos y países creyentes. Todas las naciones eran creyentes, y donde había naciones creyentes había una religión. Algunas tenían muchas religiones. Lo que sí es un hecho es que había cierta relación entre entre la parte religiosa de la nación y la parte gobernante de la misma. Nos parece extraño ahora por nuestra formación política laica, pero en esta época del que yo estoy hablando era lo más común, era totalmente entendible y aceptable. 2 aspectos me parecen importantes observar en esta etapa. La primera es la libertad y el apoyo del Estado, que permite a la Iglesia adquirir un estatus legal, un establecimiento y arraigo social, un crecimiento y prosperidad en toda la extensión de la palabra, como institución y como ente que influye en la cultura, como un espacio para la transmisión de esos valores en los que los cristianos creían y que finalmente se constituye en lo que damos a llamar o se autodenomina la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, nombre que no existía hasta esta fecha, sino que era simplemente la Iglesia cristiana, y que al establecerse esta iglesia, sin duda quedaron otros grupos de creyentes en discordia por separado. La segunda observación es que al mismo tiempo que hay esa aceptación, ese desarrollo, ese establecimiento, al mismo tiempo también viene la implicación de la intromisión del Estado en los asuntos de la Iglesia y también la debilitación de la vida espiritual institucional. Esto por las comunidades de la prosperidad, donde se pasa del culto vivo al culto ritual, donde se limita la espontaneidad y se establece la formalidad. La parte negativa de este proceso la debilitó espiritualmente. Eso es lo que podemos observar. La parte positiva es que puede observarse es la protección del Estado al libre desarrollo de la Iglesia en todo el Imperio Romano. Ahora, la caída del Imperio Romano y ascensión del poder islámico en Asia cambió este proceso. Aquí observamos de nuevo 2 cuestiones evidentes. La primera es que donde prevaleció el Islam, la iglesia cristiana fue sucumbiendo
hasta casi su extinción. Queda muy poco cristianismo en los países donde comenzó la iglesia cristiana. Donde se menciona la iglesia del primer siglo, no la vemos en Oriente, prácticamente desaparece. Donde se mantuvo el Sacro Imperio Romano, la iglesia prevaleció en su forma oficial y también en su forma disidente, influyendo pues en la vida social, en la vida política y en la vida cultural. Aquí como nota podríamos decir que la iglesia disidente y perseguida siempre ha existido como un remanente también aparte, sin influir en los procesos culturales y políticos y sociales de su época, como un ente aparte. Dentro de la Iglesia Católica, los grupos monásticos que se aislaron y fuera de la Iglesia Católica, pues los disidentes que formaron pequeños grupos que sobrevivieron internamente, discretamente, pero definitivamente no influyeron en ese proceso universal de crecimiento de la iglesia como la conocemos históricamente ahora. 7. Bueno, yo sé que algunas personas podrán disentir conmigo en el tema de la iglesia que se mantuvo como remanente aparte y pues se vale las opiniones. Yo sé que hubo grupos como los anabaptistas y los cuáqueros y algunos otros grupos que prevalecieron fuera de la iglesia institucional, pero que mi punto es que no mantuvieron relación con el Estado en ninguna forma, ni tampoco representaron la transmisión de elementos que permitieran que la iglesia se expandiera más allá de ese grupo cerrado. Hablo de el desarrollo de ejemplos yo diría de la influencia misionera. Hablo, por ejemplo, de la creación de documentos, la traducción de las escrituras y otros elementos que se dieron dentro de la Iglesia Católica y dentro de la Iglesia Protestante. Ahora, pues pasando a la Iglesia Protestante o la Iglesia de la Reforma. Aquí deseo abrir un paréntesis también para establecer un punto que es discutible y analizable. Yo escucho en la actualidad a muchos cristianos contemporáneos negar cualquier vínculo con la iglesia protestante por considerarla con muchos elementos romanistas en su forma de culto y doctrina. Alguna vez que fui a dar una conferencia a varones a mi cercana ciudad de Ensenada y compartir en una congregación de las que llamamos nuevas, que prefieren llamarse centros, auditorio, grupo, entonces yo hablé sobre el tema de la iglesia evangélica, algunos elementos coyunturales ahí que mencioné nada más de paso. Al final el pastor se me acerca y me dice, nosotros no somos parte de la iglesia evangélica, nosotros somos cristianos emanados directamente de la Biblia. Yo me quedé con la boca abierta y no quise discutir el tema con él porque no era un factor de discusión o de polemizar. Me quedé con la boca abierta porque no sé cómo él se podría vincular con las Escrituras sin pasar por todo el proceso histórico por el cual nos llega a nosotros las Escrituras. Si no hubiera habido estos grupos, él no puede conectarse históricamente con ningún grupo disidente que no perteneció a estos instituciones protestantes y evangélicas o pentecostales. No hay manera de ubicarlos. ¿Cómo los conectas? Puedes decir, yo me identifico solo con lo que dice la Biblia y no con estos grupos, pero jamás podría haber conocido la Biblia, ni identificado esos principios doctrinales, ni esa forma evangélica, si no hubiera pasado por el tamiz del proceso que toma o retoma la iglesia protestante, la transmite finalmente a la iglesia que se emana de esa iglesia protestante llamada la iglesia evangélica, y de la iglesia evangélica surge la iglesia pentecostal, y de los pentecostales y de las iglesias evangélicas surgen los grupos neopentecostales, neocarismáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Han sido procesos evolutivos donde se han ido articulando y definiendo los aspectos doctrinales que llegan hasta
hasta nuestro tiempo, y nos es fácil rechazar a todos esos grupos por considerar que son diferentes a nosotros, pero realmente hay un proceso histórico innegable. Solamente el desconocimiento de la historia hace que con mucha facilidad nos declaremos cristianos de facto, apareciendo como el conejo que aparece de una chistera o de un sombrero. Y ya aparecimos aquí los nuevos cristianos, los cristianos bíblicos, pero realmente estos cristianos que se llaman a sí mismos bíblicos son el remanente final de todo un proceso de elaboración de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, de la vida del culto de la iglesia, de la experiencia espiritual de la iglesia. Es como el profesionista que ahora, por saberse culto, reniega del padre inculto, tosco o maltratador porque dice: yo no soy como él. Pues no eres como él, pero vienes de allí, evolucionaste, mejoraste, qué bueno, pero vienes de allí. Lo dejo para su discusión, claro, y no pretendo imponer criterios, sino solamente plantear la hipótesis. El cristianismo, como lo concebimos ahora, no estaría presente sin ese proceso histórico, del que es parte la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. La Iglesia luterana, anglicana, presbiteriana y reformada, por mencionar las principales, son las llamadas iglesias protestantes. Son las iglesias nacionales que vienen de Europa y que llegan a Estados Unidos y de allí de alguna manera al continente latinoamericano. Estas son iglesias confesionales que se instituyeron en los países bajo la protección de príncipes y reyes que creyeron pertinente apoyar esta nueva forma de cristianismo que se separaba de alguna manera políticamente y religiosamente y en algunos aspectos teológicamente del papado que estaba unido al emperador, en aquel tiempo el emperador Carlos V. Martín Lutero no habría podido hacer prosperar su reforma sin el apoyo del príncipe elector de Sajonia, Federico el Sabio, de lo que hoy llamamos Alemania, que estaba compuesto de varios principados, y estos principados se dividieron en principados católicos y principados luteranos, que finalmente se han llamado también protestantes. Entonces, allí se establecen estos grupos. Allí también hay algún tipo de persecución a los que sean disidentes de esas nuevas formas de fe, tanto católicas como protestantes. Ahí permanecen grupos disidentes y finalmente, cuando emigran a la naciente descubierta, a América, Norteamérica, donde vienen los colonos, sobre todo estoy hablando del Mayflower, donde viene los que le dan forma protestante a algunas colonias como la de los hermanos de Plymouth, y Pensilvania. William Penn era un pastor protestante, un pastor cristiano, y de ahí surge el estado de Pensilvania, por ejemplo. Entonces se establecen estas 13 colonias que darían al final pues forma a naciente pueblo o nación estadounidense. Se establece la libertad de culto y la constitución de un estado laico, donde todas las iglesias y todos los grupos religiosos pueden crecer. Mas no es un estado antirreligioso, todo lo contrario. Se observa natural la participación de personas de fe en la vida pública. De ahí la leyenda en el dólar: In God we trust. En Dios confiamos. Esto es importante de entender también. 8. Aquí sí quisiera yo hacer también una observación histórica relacionada a lo que llamamos los países de habla hispanoparlante. Estos países de habla hispanoparlante que están en el continente que llamamos latinoamericano, somos países derivados del descubrimiento, llamado el descubrimiento de América, cuando España envía, o los reyes de España, a Cristóbal Colón, y está el descubrimiento de estas tierras pasando por Santo Domingo, por lo que hoy conocemos como República Dominicana, lugar que ya tuve el privilegio de conocer, por cierto, y de conocer dónde estaba la casa de Cristóbal Colón y la minúscula cama, por cierto, donde dormía Cristóbal Colón. No era muy grande, eran de baja estatura. Pero bueno,
¿Cuál es el dato interesante que yo quiero mencionarles? Que los procesos políticos sociales de las naciones influyen mucho en lo que será la forma de la iglesia cristiana. Por ejemplo, en el caso de España. España fue un crisol de tres grupos religiosos. Los judíos, que llamamos judíos sefarditas, o que conocemos como judíos sefarditas, que Pablo quería venir a España para estar allí, o Tarsis. Y los países o los principados que estaban allí, los pueblos que existían en lo que hoy conocemos como España. La España actual no es la misma España de aquel tiempo. Estamos hablando de, por ejemplo, Isabel, que era, que era Fernando de Aragón, que eran aragoneses. Estamos hablando de Isabel de Castilla. Estamos hablando de diferentes grupos que existieron en aquella época, o pueblos que finalmente se constituyeron en una nación. Los compañeros de aquí, que son de España, pues saben mucho más el tema que yo, cómo se constituye la nación española. El punto que yo quiero marcar aquí es que hubo una conquista de los moros, y que dominaron por cientos de años en lo que hoy conocemos como la península ibérica, España. Y yo hago un planteamiento. Nosotros fuimos conquistados por la España católica, pero si la España no hubiera sido católica, sino dominada por los principados árabes, entonces probablemente quien nos hubiera conquistado no hubieran sido los españoles católicos, sino los islámicos. Si Cristóbal Colón no hubiera sido católico, si quien nos hubiera venido hubiera sido uno islámico, hubiera estado reinando el poder islámico en España, no hubieran sido expulsados de España, entonces lo que predominaría en el continente hubiera sido la religión musulmana. Y la influencia del Evangelio del Norte hubiera sido casi imposible de penetrar en estos países latinoamericanos, a diferencia de que por el establecimiento del catolicismo había una conexión relacionada con la naturaleza de la fe, puesto que había un mismo libro de unión en cuanto al tema de Dios, que es la Biblia. Número 2, una teología que en su base era trinitaria: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. La creencia en un Cristo Redentor y Salvador del mundo. La teología de la persona del Espíritu Santo. Entonces había muchos vínculos en común. La práctica del bautismo, o sea, hay muchos elementos que, aunque a algunos les dé horror relacionarse como evangélicos con los católicos, hay elementos comunes que no nos deben de espantar, independientemente de las diferencias espirituales o del sincretismo religioso que haya desarrollado el catolicismo continental, de cualquier manera, o de lo que la Iglesia evangélica llama la idolatría, al darle culto a imágenes de culto. Entonces, mi punto no es la parte teológica ni la parte espiritual. Aquí mi punto a considerar es la parte histórica. Fue mucho más fácil para la fe evangélica, venida principalmente de Norteamérica y también de Inglaterra y de otras partes, que llegaron aquí vía barco, navegación. Sí hay un vínculo posible de avance por la parte común con el catolicismo, a diferencia del islamismo, que lo hubiera hecho casi imposible. Entonces yo lo dejo a su consideración ese hecho, porque para mí fue una oportunidad, al haber cierto vínculo para poder predicar, aunque el catolicismo consideraba al protestantismo, al evangelicalismo otra religión, pero había posibilidad de vincularse con el ciudadano común a través de la idea de Dios. Es la misma comprensión de quién es Dios,
en el sentido espiritual. Bien, bien, aquí estamos de nuevo para compartir con ustedes en este día, en este tema tan delicado que comparto con ustedes sabiendo que puede ser muy polémico y pues la idea es esa, ¿no? Discutirlo, analizarlo, más que imponerlo, establecer algunos hechos, poner en la mesa algunos eventos y analizarlos desde el punto de vista histórico, teológico, contextual y tratar de tomar algunas conclusiones que siempre serán particulares para cada quien, o sea, no se pueden imponer visiones generales a todos, aunque haya una visión general, pues cada quien tendrá una opinión particular de esa visión general. Yo tengo a través de los años ya una visión general, panorámica, de todo este proceso y que ha determinado que yo vea las cosas de determinada manera. Pero cada quien en su proceso de percepción, de su visión, de su conocimiento, de su experiencia espiritual, de su educación, de su trabajo, de lo que le haya pasado en la vida, pues tendrá una opinión particular que yo no podría modificar porque no me puede entender a mí o yo no le puedo entender en su propio contexto. Entonces finalmente tomamos solamente los elementos que nos son asimilables y los tomamos para poder funcionar con cierta convicción de lo que estamos haciendo y no caminar a ciegas. Entonces, lo que hago yo es como ponerles en la mesa elementos que tal vez no hayan considerado y les ayude a ampliar su visión o su comprensión. Y esa visión puede ser mejorada o modificada en los elementos que a ustedes les sirvan, en los que no, pues así lo dejamos. Aquí yo quisiera abrir un paréntesis particular de nuestro propio proceso histórico en mi país para entender algunas cosas que nos dicen por qué la parte espiritual, la parte religiosa, sí ha tenido influencia en cada proceso histórico de las naciones. Porque siempre ha existido, solo hasta que entró la ideología marxista atea, pues se definen algunos como no creyentes o un gran sector como no creyente. Pero antes de esta ideología atea, todo el mundo de alguna manera se consideraba creyente, o la mayoría, pues, la mayoría se consideraba creyente. Y su visión como creyente influía, ya sea por una religión pagana, como le llamamos nosotros, o una religión o una base cristiana. Hay momentos históricos en el Estado mexicano en los que se involucra la espiritualidad. Cuando los españoles llegan, ellos traen la cruz. Los mexicas eran un pueblo que oprimía a sus vecinos y ofrecía sacrificios humanos. Pudiéramos decir que traían una fe y una condición bélica que era mala, pero los que estaban en el territorio que hoy llamamos México, pues también eran muchos reinos, muchas naciones, 300 pueblos o 300 lenguas o derivados de ellas se hablaban en lo que hoy es México. Estamos hablando de una multitud de naciones nativas y unas perseguían y oprimían a otras. El imperio mexica, el imperio azteca, perseguía a los pueblos cercanos y los convirtió en sus esclavos y hacía sacrificios humanos. Cuando llegan los españoles cambia eso. Y también aquí participan los frailes interviniendo para controlar de alguna manera la voracidad del poder español, que si no hubiera sido todavía más opresivo. También los frailes desarrollaron comunidades alrededor de las misiones y enseñaron oficios y entonces los nativos empezaron a tener otro proceso de desarrollo económico juntamente con la adopción de una nueva religión que se mezcla con la anterior y conocemos el tema sincretista, no estoy hablando a favor o en contra de algo, solo presento un hecho histórico. Los frailes
trajeron una influencia que afectó la forma de gobernar de los españoles en cuanto a frenar ciertos abusos, en cuanto al desarrollo de cierta economía y crearon nuevos pueblos, nuevas ciudades que ahora tienen nombres religiosos. En el caso de México pues está Loreto, nombres como Juan Bautista, misiones como San Diego, y así, o sea, entonces nos habla de, esos nombres religiosos nos habla de que quienes los fundaron bajo ese contexto. En la independencia de México participan también religiosos que se opusieron incluso a su propia iglesia para intervenir en la construcción de un México independiente. Por cierto, les costó la vida. Hablo del cura Morelos, del cura Hidalgo y otros que se opusieron a su propia iglesia, a sus propias autoridades para buscar la independencia de México. Y hay una participación de gente que se asumía como creyente en Dios, luchando por la independencia de este nuevo país. Otra etapa interesante de México es la que se da con la Guerra de Reforma, con Benito Juárez, y donde surge el triunfo de los liberales sobre los conservadores. Ahora, aquí los conservadores, desde el punto de vista sociológico, estamos hablando de los políticos creyentes católicos, y los liberales no estamos hablando de liberalidad moral, sino liberales en su ideología, eran masones. Aquí en México ya estaba el rito escocés y estaba el rito de York, y después de Juárez surgiría pues el rito nacional mexicano. Estos políticos traían una idea diferente, la idea de abrir el país a aspectos más modernos, y entre ellos la libertad de culto. Así que en México la libertad de culto no fue conquistada por cristianos, sino por masones. Son los masones los que luchan. Me tocó tener el libro de los debates de este periodo donde se debate la libertad de culto. Me tocó leer las ponencias brillantes todas. Por cierto, el más aguerrido católico en contra de la libertad de culto se apellidaba Castañeda y hace una exposición brillante en contra de la libertad de cultos. En los primeros debates ganan los conservadores. Finalmente, en los siguientes debates, en los siguientes intentos, pues ganarían los liberales y se decreta la libertad de culto. Entonces tiene que ver la fe de las personas para la aceptación o no de ciertas leyes. En este caso, los llamados católicos o cristianos estaban en contra de que otras fes ingresaran a México y debían de ser proscritas. Entonces, si no hubieran estado ellos allí, o si los otros no hubieran estado, las leyes serían otras. Entonces, qué importante es que esté gente allí que legisle de acuerdo a los valores que representamos, pero que también que salvaguarde los derechos de todas las personas de nuestro país, no solo los nuestros, sino los derechos de todos, derechos legítimos, derechos fundamentales. La llegada del protestantismo en México llegó por una puerta legal al decretarse la libertad de culto. Y vienen los primeros grupos protestantes a establecerse en México, los presbiterianos con Melinda Rankin, los congregacionales, los metodistas, los bautistas, y ellos formaron a personas que estarían involucrados en lo que hoy sería la educación en México. Un protestante, Andrés Osuna de Coahuila, organizó la educación pública durante los años 1916-1918, bajo el gobierno de Venustiano Carranza. Varios cristianos participaron en las filas revolucionarias como secretarios y militares de alto rango. Moisés Sáenz, un metodista del grupo de Sonora, organizó la escuela rural mexicana, que fue fantástica, fue puntal de la política cardenista en el campo mexicano. Rubén Jaramillo, ex pastor metodista, asesinado por promover el agrarismo mexicano, y muchos pueblos de mi país llevan su nombre. La ley Calles prohíbe
las escuelas religiosas, quita los fueros a la Iglesia Católica, pero pues obviamente se lleva también a los evangélicos por delante. Y los evangélicos obedientemente cierran las escuelas, ya no educan. Eso fue una tragedia, porque la Iglesia Católica sí se mantuvo desarrollando la educación o la formación de sus feligreses para participar en la vida pública. Los evangélicos mexicanos se replegaron. Hay un vacío de participación durante varios años. Ya estando yo en la vida activa ministerial, es que me toca estar en 1990 en Mazatlán y ser partícipe de un dato para mí interesante. Humberto Raiz García es primer presidente municipal evangélico de origen congregacional. Él invitó a pastores a su toma de protesta en el Teatro Ángela Peralta. Y allí tuve yo la oportunidad de estar presente y observar en primera fila los cambios históricos en mi país, donde ya cristianos evangélicos estaban llegando a espacios de autoridad. Ese mismo año, ya en otra etapa de liderazgo, ya radicando en Tijuana, me tocó estar en Baja Sur con el primer diputado local evangélico, Jesús Ochoa, pentecostal de las Asambleas de Dios. Esto es muy interesante para mí porque soy partícipe de un proceso, de un cambio histórico muy interesante, porque yo comienzo a ejercer en 1988, cuando no había libertad de culto, había tolerancia, pero no había derechos en México en cuanto al ejercicio religioso ministerial. Los pastores no tenían derecho ni de votar ni de ser votados. Las iglesias no tenían derecho de tener propiedades a su nombre. Las iglesias no tenían personalidad jurídica, no podían tener representación legal. Existían de hecho las iglesias y los ministros, mas no existían de derecho. Una anomalía jurídica y abusiva del Estado mexicano que corrige el presidente Carlos Salinas de Gortari cuando hace cambios constitucionales en materia religiosa en 1992, cuando yo también ya tenía algún liderazgo y pude participar en algunas sesiones en la Ciudad de México donde se revisaron algunos detalles, sobre todo de carácter hacendario. Y esto pues para mí fue emocionante estar allí participando con un personaje del gobierno mexicano junto con otros cristianos, revisando lo que ellos ya tenían como un documento que necesitaba corregir algunos detalles y que pudimos aportar, aunque sea algo mínimo, allí. Ese mismo presidente invitó a 100 líderes evangélicos a un desayuno en el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, la casa presidencial. También tuve la oportunidad de ser parte de este cambio histórico y estar presente, donde 100 evangélicos estaban dentro del espacio principal del poder de México. Eso fue una experiencia muy interesante que nos hablaba de los cambios políticos que estaban pasando no solo en México, sino en todo Latinoamérica y el mundo entero.